presentó su renuncia el Papa Benedicto XVI. Y aquí cabría hacerse una pregunta, David. La renuncia del Papa señala que hay una gran crisis en el Vaticano o en general en la Iglesia. Asimismo trataremos otro tema del cual nuestro compañero David Miranda pues, es especialista en el caso, sobre el asunto de la libertad sindical y sus causas, ¿no? Si existen o no, y qué papel estamos jugando en el sindicalismo mexicano. Pues bien, David, arrancamos con el tema del Vaticano. ¿Qué te parece la cuestión de la renuncia de Benedicto XVI? Buenos días. Bueno, pues digo, es un tema que ha sacudido algunos medios de comunicación a raíz de que se anunció, ¿no?, por parte del vocero del Vaticano, que habría que empezar diciendo pues que en realidad más que iglesia constituye todo un estado, ¿no?, casi equiparable con un poder político, el Vaticano, con el que gozaba pues, en la época medieval, es decir, las decisiones de no solamente el Papa, sino de todo lo que lo rodea, la llamada curia, sí, que es, según explican los expertos, la curia no es más que el gabinete, ¿no? Son los secretarios de Estado, podemos decir, entre sí, comillas, como de un estado, pues. Del Vaticano. A mí me parece que esta cuestión de la renuncia de este Papa tiene que ver con una recomposición a lo interno de la curia, precisamente. Se dice por algunos analistas que la idea de Ratzinger, del Papa, es que quitarle poder a los cardenales de origen italiano, porque en realidad tal parece que este Papa responde o está identificado con los cardenales, o sea, con la curia, pero con el ala anglosajona. Es decir, aparentemente tiene que ver con esta cuestión, el hecho de que, bueno, se anuncie la renuncia, ¿no? Yo creo que no solamente el asunto de esta renuncia, sino la manera en que en los últimos 30 años, o un poco menos, se han hecho las recomposiciones en el Vaticano, tienen que ver con una serie de hechos escandalosos. Yo me remitiría, Jorge, por ejemplo, a cómo llega, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, Sí, para poder, Carlos digamos, hay que recordar que antes de la llegada de Juan Pablo II se eligen como Papa a Juan Pablo I, y que resulta que al poco tiempo de haber sido electo, por llamarlo de alguna manera, como Papa, muere. Hay versiones de que fue asesinado, ¿no?, sí, por la corriente del Opus Dei a la que pertenecía Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo I planteó a su llegada dos hechos que en el Vaticano parecieron escandalosos. Uno, planteó que era necesario hacer un saneamiento porque había altos grados de corrupción en el Vaticano. Componendas, porque hay que recordar que el Vaticano pues, es uno de los bancos más poderosos a nivel planetario. Entonces, eso fue uno de los planteamientos de Juan Pablo I, y además planteó que en el aspecto ideológico, filosófico, él no veía diferencias sustanciales entre la orientación marxista y la orientación cristiana. Decía que había serias coincidencias y que sobre esas partes él iba a conducirse. Al poco tiempo fallece, no hay autopsia del cuerpo, llega Juan Pablo II, y en todo su gestión pues hubo una serie de hechos que incluso se dieron aquí en el caso mexicano. Hay que recordar que los presidentes mexicanos, por ejemplo, tienen por obligación, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pues ser laicos, ¿no? Es decir, establecer una política de esa naturaleza, es decir, un respeto hacia la ideología cristiana, pero una separación de poderes. Entonces, planteo esto porque me parece que, como en cualquier estado de este país, de este planeta, hoy, en el caso de la renuncia de Ratzinger, tiene que ver precisamente también
con una serie de disputas que hay internas y que no son para nada ajenos. Es decir, uno pensaría que en ese estado todo sería espiritualidad, todo sería buena fe, buen comportamiento, tal y como lo plantea la ideología cristiana. Sin embargo, pues vemos que no, que que se comportan como cualquier estado del planeta, y que, vuelvo a repetir, sin tratar de presumir de ser experto en el tema, creo que tiene que ver con esa recomposición en cuanto a las corrientes, y que quien gana pues es obviamente la corriente anglosajona, es decir, los cardenales tanto de Canadá como de Inglaterra como de Estados Unidos, que son los que quieren tener el poder en el Vaticano. Del Vaticano. Pues bien, coincido exactamente contigo, David. La verdad que ha sido nota esta cuestión de que el papado de Benedicto XVI ha estado caracterizado precisamente por las luchas internas del Vaticano para contrarrestar sus intentos, no por tardíos, David, menos tajantes, ¿no?, de limpiar la iglesia de clérigos, pederastas y lo que acabas también de señalar, y banqueros corruptos. Esta es la filtración masiva de documentos privados, que es un ejemplo como el caso de ayer, que con la renuncia también bueno, más bien lo remueven de su cargo a Roger Mahony, un cardenal de allá de Estados Unidos, de Los Ángeles, que fue el que encubrió, al igual que el cardenal nuestro Norberto Rivera, buena parte de la pederastia, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Recordaremos, David, el caso del sacerdote Nicolás Aguilar, que fue acusado precisamente en la Sierra Negra de Puebla. Este sacerdote está acusado por pederastia, ¿no? Es decir, abusó, se tiene considerado de más de 200 niños, y posteriormente abusó sexualmente de más de 200 niños, y fue acusado por los pobladores de la Sierra de Puebla, y este sacerdote fue removido por el cardenal Rivera y fue enviado a Los Ángeles. Allá el cardenal Roger Mahony encubrió precisamente a este pederasta, al igual que otros sacerdotes pederastas de ahí mismo de Los Ángeles, al saber que, pero lo que aludió Norberto Rivera en función de lo que es este sacerdote, es que se enviaba allá a Los Ángeles por motivos de salud y también por motivos de carácter familiar. Es decir, la iglesia vino encubriendo todos estos actos de pederastia, y bueno, y el que está marcado precisamente porque fueron denunciados ante el Vaticano es el propio Papa, ¿no?, que en su momento él jugó un papel fundamental cuando prácticamente era de la gente muy cercana a Juan Pablo II, y era el encargado pues de tener que justificar, digamos, de alguna forma esta cuestión criminal de los sacerdotes. La misma situación recordaremos, y que fue muy protegido, porque estas denuncias llegaban directamente a Benedicto XVI antes de ser papa, el famoso padre Marcial Maciel, que también pues es un sacerdote que tuvo abusos de carácter sexual, un sacerdote pederasta, que al final del día llegó incluso al abuso de su propia familia, ¿no?, de sus propios hijos, como es de conocimiento público. Y de ahí sabemos que hay un libro que escribió la periodista Carmen Aristegui sobre Marcial Maciel, que dan cuenta precisamente de la criminalidad de este sacerdote, que fue protegido particularmente por Juan Pablo II, pero igual de Benedicto XVI. El día de ayer, David, yo escuchaba en una entrevista que hacía Carmen Aristegui, a partir de una denuncia que se hizo por un sacerdote de nombre Alberto Atié. Este sacerdote narra en esta entrevista que ellos se dieron cuenta precisamente de que el creador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, tenía estos indicios de ser un sacerdote pederasta que abusaba de los niños de la propia Legión de Cristo que él creó aquí en México, pero además que se convirtió mundialmente. Entonces fue este sacerdote se acusa, ¿no?, internamente
padre Marcial Maciel sobre estos abusos, pero quieren dar cuenta en el Vaticano. Alberto Atié ha sido combatido por el cardenal Rivera aquí en México, pero no faltó quien le dijo que se acercara con Joseph Ratzinger, el papa actual, y que denunciara los abusos de Maciel. Cuando llega al nivel ya del Papa Benedicto XVI, el Papa le dice que no se puede hacer nada en contra de Marcial Maciel, porque Marcial Maciel le ha dado mucho a la Iglesia. Es decir, es el grado de impunidad en donde también la Iglesia, como un Estado, y como bien lo señalabas tú, existe, ¿no?, a nivel mundial, y que el máximo órgano de justicia que debiera de ser el Vaticano, David, también no lo sanciona. No sé qué te parezca esto que estamos comentando, ¿no? Pues sí, es parte ya de una cada vez más evidente alejamiento que existe entre se puede decir la representación más importante de la religión, que es el cristianismo, un alejamiento entre sus principios, digamos, originales, y entre su papel que realiza no solamente allá en el Vaticano, sino en gran parte del mundo, ¿no? Yo creo que esta cuestión nos debe de servir para tener algunas reflexiones. En primer lugar, ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia? No solamente del Papa, sino de la Iglesia, del alto clero fundamentalmente, en relación a la situación económica y política que viven los trabajadores en todo el mundo. En el caso mexicano, por ejemplo, ¿cuál fue el papel de la Iglesia, particularmente del alto clero mexicano, frente a la cuestión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo? Uno esperaría que en concordancia, en congruencia con los principios cristianos y católicos que debían tener el alto clero, debieron haber condenado, ¿no?, o haber criticado el hecho de darle para atrás a principios básicos históricos que los trabajadores de nuestro país han ganado a través de varias décadas. Y la cuestión es que fue todo lo contrario. Si nosotros revisamos el caso de México, en plena cuestión, en pleno debate en la Cámara de Diputados y de Senadores de la nueva reforma laboral, de la nueva Ley Federal del Trabajo, la posición del alto clero fue a favor de que se modificaran esta ley, es decir, está a favor de la clase patronal, ¿no? Sí. Eso es una cuestión para mí fundamental, porque lo aleja precisamente de los principios básicos del cristianismo, que es precisamente el hecho de estar del lado de los pobres, ¿no?, del lado de los trabajadores. Sí. Entonces, esa es una primera consideración. Y la otra, pues tiene que ver con un alto grado de hipocresía que existe en el mundo del clero, el alto clero particularmente, luego lo sigo precisando, en virtud de que por un lado se recomienda, ¿no?, por ejemplo, están en contra del aborto, que es una cuestión, digamos, sustancial en nuestro país, particularmente en el Distrito Federal, que se haya ganado, pues que las mujeres decidan, ¿no?, sobre su cuerpo, el hecho de poder tener un hijo o no. La Iglesia lo ha condenado. Y por otro lado, son los principales promotores de crímenes sexuales, porque eso de la pederastia, pues yo no lo entiendo más que como eso común, porque el hecho de abusar, digo, no es lo mismo tener una relación con una persona ya adulta o joven, al hecho de abusar sexualmente de un niño. Puedes decir, a un niño no solamente es el abuso físico, sino es el hecho del desastre psicológico que le genera el ser presa de una violación. Entonces la Iglesia en ese sentido son los principales promotores de esas cuestiones de abusos, de crímenes sexuales en contra de infantes, lo que debería incluso ser motivo de que ese tipo de gentes fuera procesado, claro, por las leyes penales de este país, ¿no? O de cualquier otro, ¿no, David? O de cualquier otro, es decir, volvemos a lo mismo del caso mexicano, pues queda muy claro que además de la impunidad que hay en materia laboral, en materia penal, pues también hay impunidad para un sector que es la tercera consideración que quiero dejar en la mesa, Jorge. ¿A quién le sirve? Yo no voy a entrar al terreno de que si se debe de creer o no en Dios.
Yo particularmente no creo, ¿no? Pero hay que ser muy respetuosos, En ¿no? términos incluso de la Constitución, ser muy respetuosos, porque particularmente en el ambiente de los trabajadores, pues hay mucha gente que es religiosa y eso no le quita el hecho de ser combativo, ser luchadora. Claro. Sin embargo, aquí la tercera consideración es, y reflexión a la vez es, ¿qué papel ha jugado la religión en ese sentido? ¿A quién le sirve? ¿Qué es lo que plantea la religión lejos de plantear el defender a los trabajadores, al defender a los pobres? Pues se plantea a la gente que sea sumisa y que sea obediente. Y eso, pues obviamente, a quien le sirve es a las clases dominantes de cualquier parte del mundo. Entonces, eso me lleva a concluir que si realmente hubiera una reestructuración de quien fuera, de parte, es decir, con el nuevo Papa, pues tendrían que precisamente que hacer lo que planteó, por eso hice referencia a Juan Pablo I. Esa referencia que hizo de que entre los principios del catolicismo o del cristianismo y los principios marxistas hay un gran acercamiento. ¿En qué? Pues en plantear precisamente el hecho de que los trabajadores deben tener salarios suficientes, deben tener acceso a la cultura, acceso a la educación y deben ser los promotores de un nuevo tipo de sociedad. Si el clero no se plantea eso, nos vamos a caer nuevamente en demagogia. Llegue quien llegue, si ya veo ya cómo están afilando las uñas los anglosajones, particularmente los cardenales de Estados Unidos, para llegar al poder y además de manejar altas sumas o cantidades de dinero, pues poder intervenir en los diferentes países, particularmente en los países llamados del tercer mundo, que es donde les interesa mucho, a través de la religión, poder someter, ¿no? No solamente las economías, sino a las clases trabajadoras de estos países. Que no es fácil eso que acabas de señalar. Efectivamente hay una pretensión, son también las luchas por el poder dentro del Vaticano, en donde hay quienes están apostando que hoy pudiera contarse con un papa que pudiera ser de origen hispanoamericano, ¿sí? O en su caso pudiera ser un papa de origen africano. A mí me parece, estaba yo escuchando a especialistas como es el caso de Bernardo Barranco, que él sigue estableciendo que hay un poder muy fuerte por los cardenales, particularmente europeos, ¿no? Y en un sentido estricto lo que acabas de señalar, también del poder de los propios italianos, ¿no? Así es. De los cardenales que están en Italia, y que bueno, ahí se puede definir, desde el punto de vista de este especialista, establece que el Papa, que va a ser el nuevo Papa, debe de salir de Europa, ¿no? Él así lo establece. Escuché otro especialista de origen español, no recuerdo su nombre, que él estaba apostando precisamente a que pudiera ser un papa o hispanoamericano o en su caso un papa africano, y su apuesta de él era que pudiera ser un papa africano. Desde nuestra perspectiva, David, a mí me parece que efectivamente lo que dice Bernardo Barranco va a ser lo que va a prevalecer cuando se dé el cónclave. Seguramente pudiera ser. Que va a ser el día 28 de febrero, ¿no? Sí, sí, parece que ahí empieza, ¿no? Ya ahí para marzo. No sé, lo que no sé si se elige en ese mismo día. Ahora también se establecía por parte de estos especialistas que seguramente todavía va a haber influencia de Benedicto XVI, o sea, va a influir porque, bueno, es por primera vez en la historia, después de 600 años, que viene una renuncia, ¿no? Como es el caso de Benedicto XVI. Y bueno, pues se espera que cuál va a ser el papel que va a jugar él, o se ha estado estableciendo que pudieran estar dos papas, ¿no? Pues hay versiones exactamente de algunos especialistas que dicen pues que sería, digamos, una especie de maximato, ¿no? Utilizando un concepto muy mexicano. Acuérdense, el maximato no era más que un presidente es el que daba la cara y otro atrás era el que realmente dominaba o tomaba las decisiones en este país, ¿no? Entonces, porque va a ser una cosa muy peculiar, que no hay una elección porque muera el Papa, ¿no? Porque finalmente en las últimas elecciones de estos papas habían sido a la muerte del que estaba vigente, sino que va a ser por renuncia. Entonces hay quien plantea que como está en un estado de salud precario, sí, pues lo que él está haciendo es prever y poner a alguien de su corriente, alguien a modo. Es decir, las mismas características que se dan, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando
viene la elección, por ejemplo, de presidente de la República, pues obviamente lo que nosotros llamamos el dedazo, ¿no? El presidente saliente es el que determina, y eso, por más que quieran decir que ya cambió, es el que determina quién va a llegar, y si no, pues veamos ahora en el caso mexicano, a pesar de que se decía que había contradicciones entre PRI y el PAN, pero finalmente se pusieron de acuerdo, Calderón y Peña Nieto, para que este fuera el que llegara de manera legítima al poder. Pues igual allá. Entonces yo, en lo particular, Jorge, creo que es intrascendente desde mi punto de vista el origen étnico o del país del que llegue. Si el Vaticano no regresa a los principios que le dieron origen al cristianismo, es decir, en defensa de los pobres, como plantea la teología de la liberación, finalmente quien esté ahí va a responder a los intereses igual, a los intereses empresariales, a los intereses del Fondo Monetario Internacional, a los intereses del Banco Mundial y, por supuesto, a los intereses de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, que son los que toman las decisiones financieras y políticas en casi todo el mundo. Sí, mira, tengo aquí una nota que además yo quisiera invitar a nuestro amable auditorio, David, a que cheque nuestro blog de temas, lemas y dilemas, en donde pues, se bajó en buena medida parte de lo que estamos realizando en este programa. Y hay una nota que me llama la atención, que apareció en el periódico Reforma, que señala lo siguiente, David, y que luego voy a dar una opinión sobre la cuestión de esta nota. La renuncia del Papa Benedicto XVI es un hecho histórico provocado por la crisis de credibilidad, corrupción, filtraciones y abusos por la que atraviesa la Iglesia Católica, consideraron ayer expertos en temas religiosos. En el caso de México, afirmó Helio Masferrer Can, a pesar de que el Papa impulsó acciones para limpiar a la Iglesia en los casos de pederastia, la Conferencia del Episcopado Mexicano encubrió los abusos, lo que ya habíamos dicho. La Iglesia Católica apuntó en entrevista, desobedeció las directrices planteadas por el pontífice para combatir la pederastia. Señala lo siguiente: al Papa no le temblaba la mano, pero a la Conferencia del Episcopado Mexicano sí, y nunca aplicó todas las medidas que el Papa planteó en materia de abusos sexuales. Se hicieron tontos. Al Papa tal vez no le temblaba la mano, pero en muchos casos no tuvo la fuerza política para tomar las medidas claras y concisas. En el caso de la Legión de Cristo, por ejemplo, eso fue muy evidente. Es decir, y aquí va mi opinión, David, efectivamente me parece ser lo que tú estabas señalando, que la Iglesia, en la conducción del Papa Benedicto XVI, perdió la valiosa oportunidad precisamente de combatir todos estos abusos, es decir, de entrar a la modernización, como es el caso que criminaliza la cuestión, por ejemplo, del aborto, que ya lo decías tú, o la cuestión también hoy de la unión gente del mismo sexo. Del mismo sexo, ¿no? Ese tipo de situaciones, y que la Iglesia se ha tenido que ir adaptando a través del tiempo. Es decir, ya no puede ir en contra del tiempo. Es decir, hay en países como el caso, ya lo ejemplificabas tú, del Distrito Federal aquí en México, que está establecida ya la unión precisamente entre gente del mismo sexo y la misma situación del aborto. El día de ayer precisamente en Francia se dio la misma situación, David. No sé si estás enterado de que ayer en Francia aprobaron también en su Congreso la unión de las parejas del mismo sexo. Es decir, la Iglesia me parece ser que se tiene que ir actualizando. También la cuestión esta del celibato, que ya en otro tiempo existió, David, y que no puede ser posible que precisamente por no tener autorización de que tú puedas casarte o tener una pareja, caigan en estos abusos precisamente de los más gente... Son crímenes, ¿no? Que son crímenes, como es el caso de los niños o de las propias mujeres, ¿no? El caso del abuso de Marcial Maciel es verdaderamente criminal, y que es increíble enterarse, David, que no haya sido castigado, ¿no? Este sacerdote, es decir, nada más fue alejado, como es el mismo caso ahora de Roger Mahony, y que además llama mucho la atención que puede estar en el cónclave este cardenal de allá de Estados Unidos para la decisión de quién debe de ser el nuevo papa. Es decir, ahí están los intereses entrelazados, ¿no? Claro. Unos cuantos son los que van a decidir finalmente, que no todos los cristianos
están considerados para decidir quién deba de ser su nuevo papa, Así es. ¿no? Y esa cuestión que dices, pues en lo particular creo que reafirma el planteamiento que dices un ratito, es decir, la doble moral que existe en el Vaticano y en toda la Iglesia Católica. Por un lado condenan derechos adquiridos, como es el asunto del aborto y lo que acabas de decir, la unión entre gentes del mismo sexo, que es una cuestión, es una decisión unipersonalísima, y por otro lado, de manera hipócrita, permiten los abusos sexuales, ¿no? Sí. Entonces, esta cuestión me parece que está por donde se le quiera ver alejado de los principios que dieron origen al cristianismo a nivel mundial. Quien quiera defender esa posición, pues sería una defensa muy débil, porque el cristianismo plantea desde sus orígenes otra cuestión. Es decir, yo recomendaría la lectura de una obra genial, muy sencilla, que se llama Los orígenes del cristianismo primitivo, de Federico Engels, en donde precisamente se da una explicación, como era el maestro Engels, muy didáctica, muy clara, de cómo surge el cristianismo y cuáles son sus verdaderos objetivos. Y precisamente por ello, me parece que es muy importante lo que planteó en su momento, a finales de los 70s del siglo pasado, el Papa Juan Pablo I, que debía haber ese acercamiento entre la ideología marxista y la cristiana. Y me parece que las sospechas precisamente de su asesinato fueron por esa posición que tuvo. Es decir, también el Vaticano no se salva de llegar a casos extremos. Así llegó Juan Pablo II, envuelto en una situación escandalosa y misteriosa por la muerte de Juan Pablo I, y hoy pues se da otra situación, si no de la misma naturaleza, pues con cuestiones muy raras, como es esta renuncia, y que pues seguramente va a estar atrás del trono dominando quien llegue, la misma política que estableció Ratzinger. Pues bien, David, pues este tema da de mucho que hablar. Ayer todavía que platicaba con nuestro compañero Leslie, pues él tenía mucho ánimo, ¿no? Porque es de mucho interés tema, y seguramente que en otro programa pues continuaremos, ¿no? Hablando sobre esta cuestión, David. Pero bueno, pues tal como nos habíamos comprometido con el auditorio, teníamos el otro tema también sobre el asunto de la libertad sindical. Y bueno, David, pues ahí eres experto en la materia. Muchas gracias. A ver, queremos escuchar tu opinión. Pues más bien, más que experto, es pues el entusiasmo, particularmente para el auditorio, que saben que estamos aquí, incluido el compañero Oscar Leslie, pues somos agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Es de dominio público que hace 2 semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera inconstitucional, nos desampara, es decir, echa para abajo un amparo que nos había concedido un tribunal colegiado para que fuéramos ya reinstalados después de 40 largos meses de lucha, fuéramos reinstalados los trabajadores agremiados al ESME en la Comisión Federal de Electricidad, porque pues como lo expuso brillantemente ese tribunal colegiado, fuimos despedidos de manera injustificada, no hubo causas de fuerza mayor, por lo tanto, y efectivamente era necesaria ya, decía, era legal la aplicación de la figura de patrón sustituto en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, si en este país se respetara la ley, digo que pues hasta da risa, y no lo digo en sorna, si fuera así, pues en primer lugar no hubiéramos sido despedidos los trabajadores de manera injustificada, los más de 44,000 trabajadores que fuimos despedidos hace 40 meses, y ya estuviéramos en su caso reinstalados a partir de octubre del 2012. Entonces hago esta mención porque tal pareciera que fuera un hecho aislado el asunto de cómo se ha comportado, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solamente ellos, sino las autoridades laborales de este país, es decir, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por supuesto la Secretaría de Gobernación de este país y la Presidencia de la República. Voy a darle lectura muy rápida para no dormir a nuestro auditorio. Sí. De algunos casos, solamente voy a mencionar cuántos casos hay de un reporte que hacen los compañeros del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, de cuántos casos hay de violaciones, no solamente de derechos laborales,
de trabajadores en México, sino a derechos civiles y políticos. Está el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, está el caso del Consejo Regional Obrero Campesino y Urbano de Tustepec, está los compañeros del Sindicato Democrático Bomberos de Jalisco, los jornaleros sindicalizados de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, por supuesto el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Aquí me voy a detener porque hay que comentar, Jorge, me gustaría recordar al público que nos está viendo que este sindicato lleva 5 años en huelga. Eran 3 unidades originalmente las que se fueron a huelga, no para pedir aumento salarial ni para pedir mejores prestaciones, sino simplemente para exigirle a un criminal, porque eso es, me refiero a Germán Larrea Mota, que es uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que se han dado en este país a partir de 1982, porque hay que recordar que todas las minas que hoy posee fueron puestas malbaratadas, fueron puestas a la venta cuando se inició el proceso de privatizaciones con el modelo neoliberal. Lo que se le pide a este señor por parte de este sindicato minero y de sus trabajadores es que se respeten las normas mínimas en materia de seguridad e higiene. Y vaya que si eso quedó evidenciado. Está el caso no solamente de Pasta de Conchos, que murieron 65 trabajadores mineros. Está el caso de infinidad de minas que se han venido dando accidentes a lo largo y a lo ancho del sexenio de Calderón, y que hoy este nuevo mandatario que llegó presumiendo de que iba a recomponer las cosas no ha movido un dedo para que en dado caso se aplique. No estamos hablando de asuntos aquí de carácter moral, sino que se aplique la ley, es decir, tal y como él el día que tomó posesión se compromete, ¿no?, cualquier mandatario a guardar y hacer guardar la Constitución. 5 largos años, ¿no? Sí, es decir, es criminal que se está refiriendo a lo de la mina de Cananea. A la mina de Cananea, que bueno, ya hoy le echaron a andar con esquiroles. Sí. A la mina con la protección del sindicato, la CTM. Claro, ¿no? a la mina de Sombrerete en Zacatecas, la de Tasco Guerrero y la del Cubo, que está en Guanajuato. Salvo la de Cananea, que rompieron la huelga, las otras 3 siguen en ese movimiento, y por supuesto los trabajadores están en una situación tan precaria y tan difícil como la que estamos pasando en el Sindicato Mexicano de Electricistas. En fin, aquí es una infinidad. Puedo pasarme de verdad casi 10 minutos dando lectura, quise empezar con esto, de toda la serie de violaciones que hay en nuestro país, no solamente al asunto de la libertad sindical, sino a los derechos políticos elementales de los trabajadores. Y esto nos remite entonces a un tema que tiene que ver que han hecho no solamente en este caso la Secretaría del Trabajo, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué digo la Secretaría del Trabajo? Porque si nosotros checamos en su página de internet, sería bueno que entraran, recomiendo que entren a su página y en su portal vean cuando hablan de cuál es su misión y su visión, es decir, su misión, a qué están obligados. La Secretaría del Trabajo, su titular, está regulada su actividad, Jorge, por lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Eso qué significa? Significa, dice el artículo 40 de esta ley que menciono, que el secretario del Trabajo tiene como obligación velar porque se cumplan las disposiciones que establece el artículo 123 y sus leyes reglamentarias, es decir, la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la llamada ley burocrática. Es decir, él debiera de ser factor entre los equilibrios de la producción. Claro, y cuidar que es un mandato que tiene. ¿no? Sí, esa es su obligación. No es a contentillo. Sí, él tendría que vigilar que este tipo de cosas, como la violación de derechos, se subsanaran. Que en el caso de las huelgas, estas fueran resueltas ya, desde cuándo, y que se establecieran normas mínimas de seguridad e higiene que establece la ley federal y su reglamento en materia de seguridad. Él debería de cuidar que, por ejemplo, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya hubiéramos sido reinstalados desde hace meses con nuestro contrato colectivo de trabajo y con nuestro sindicato. Él debería de estar pendiente de que en el caso de los salarios mínimos, por ejemplo,
estos fueran suficientes, como establece la fracción sexta del artículo 123, es decir, que en este salario no fueran de míseros 65 pesos diarios, sino que mínimamente tendrían que ser, como establecen los estudios de economía, para poder comer, de casi 190 pesos el salario mínimo constitucional. Es decir, esas son sus obligaciones. Y lo que han hecho este secretario del Trabajo, el anterior, y podemos hablar de hasta el infinito hacia atrás, salvo excepciones como fue el caso, por ejemplo, del Porfirio Muñoz Ledo, que cuando fue secretario del Trabajo, el salario mínimo estaba muy por arriba de los niveles de inflación. Salvo esos casos, ese caso que me viene a la cabeza, todos los secretarios del Trabajo han incumplido y han violentado la ley y esta parte que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y por otra parte, el caso de las juntas. Hoy con la nueva Ley Federal del Trabajo se habló y además se establecieron figuras totalmente retrógradas e ilegales, como el asunto de que solamente se le va a pagar a un trabajador cuando gane un juicio 1 año de salarios vencidos. Si es regresiva, pues, claro, la reforma a la Ley Federal pero no del se Trabajo. tocó, Jorge, para nada el asunto de las juntas. El caso del ESME, llevamos 40 meses en un juicio, 40 meses, y no ha habido respuesta, solución. En el caso de la demanda que metió el ESME, está en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. El caso minero, el caso de Mexicana, los casos que acabo de leer, es decir, los juicios se avientan en promedio entre 5 y 7 años en este organismo putrefacto que son las juntas. Es lo que les debió haber preocupado a los diputados en mejorar, en reestructurar y en hacer, como dice un principio general de derecho, que la justicia tiene que ser pronta y expedita. No tocaron absolutamente pues no nada. Se discutió, David, la pasaron fast track. Así prácticamente. Yo creo que has expuesto más tú ahorita que lo que se haya discutido ahí en las la cámaras, Cámara, ¿no? Y por supuesto, esto está conectado con el asunto de quienes son los encargados de que se respete la ley en este país, es decir, me refiero al Poder Judicial. Uno se explica, Jorge, por qué actúan así, ¿no? En primer lugar, me refiero, por ejemplo, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el organismo dentro del Poder Judicial, el máximo organismo, ¿no? La máxima instancia. Son 11 ministros. Hay que recordarle a nuestro amable auditorio que quien nombra a los ministros, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución, es el presidente de la República en turno. Sí. Es decir, no hay autonomía, ¿no? Aunque alguien me dirá, sí, pero son ratificados por el Senado. Yo quisiera ver que me digan en qué parte de la historia los ministros, habrá algunas excepciones, pero normalmente los ministros que propone el presidente de la República son ratificados por el Senado. Entonces ahí hay una primera situación de subordinación, ¿no? Sí. Es decir, quien los nombra es el titular del Poder Ejecutivo. Y después los ingresos que tienen. Tengo aquí algunos datos de qué ingresos tienen los ministros. Y está tomado del presupuesto de egresos de la Federación, no son datos inventados del año 2013. Según este documento, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán una percepción anual bruta, es decir, total, de 6.118.837 pesos. Esta cifra dividida en 12, es decir, en un año. Mensualmente, Sí. Daría a un ingreso mensual de 509.903 pesos cada ministro de la Suprema Corte, cada consejero de la Judicatura Federal y de la Federación. ¿Y eso es neto nada más, David? Sí. ¿Más otras cosas? O no, ya con todos los ingresos que tienen, que bonos, que etcétera, 509.903 pesos mensuales. Si esto lo contrastamos con el salario mínimo, sí, que hay en nuestro país, pues nos vamos a dar cuenta que es una barbaridad, ¿no? El salario mínimo en este país es de 65 pesos diarios, es decir, son aproximadamente 1.600, entre 1.600 y 1.700 pesos mensuales, para que un trabajador pueda darle a su familia para comer, para vestir, para tener educación y recreación. Habrá quien diga, Jorge, porque ese ha sido un argumento absurdo, mentiroso,
es que ya casi nadie gana el salario mínimo en este país. Bueno, eso es una verdadera mentira, es un mito. Yo invito a que chequemos los datos oficiales del gobierno federal, los datos que da el INEGI. En lo que se refiere a ocupación pueden checarlo en este momento y nos vamos a dar cuenta que ahí en la ventana de población ocupada, de los 44 millones de trabajadores que componen la población ocupada en este país, 6.700.000 trabajadores ganan un salario mínimo. Es decir, si hacemos un contraste entre los 509,000 pesos que ganan 11 ministros contra los 1.600 y cacho de pesos que ganan 6.700.000 trabajadores del salario mínimo en este país, pues nos vamos a dar cuenta el verdadero contraste y polarización social que hay en México. Y por eso, precisamente por esa condición privilegiada, esa sí es un privilegio, no lo que le quisieron abonar al ESME. Hay que recordar, Jorge, cuando se dio la extinción por Calderón, se atrevió a decir que teníamos salarios de privilegio, ¿no? Quiero recordarles al auditorio que el Sindicato Mexicano de Electricistas demostró con datos oficiales, es decir, en aquel entonces, con la nómina de recursos humanos de Luz y Fuerza del Centro, que por cierto la desaparecieron de internet, que el salario promedio que teníamos en Luz y Fuerza del Centro era de 220 pesos diarios, es decir, de 6,000 pesos mensuales, sí, 6,500 pesos mensuales. Entonces, precisamente doy todos esos datos porque esto nos lleva a concluir que las autoridades de este país no actúan conforme a su obligación, los ministros, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, porque aquí también hay datos, por ejemplo, de lo que gana un secretario de Estado, por ejemplo. Un secretario de Estado gana 3.313.792 pesos anuales. Es decir, si lo dividimos en 12, su ingreso mensual es de 198.186 pesos, el que gana un secretario de Estado. Los consejeros electorales del IFE, aquellos que fallaron, sí, que los ponen los partidos políticos, sí, ¿no?, en contra de Andrés Manuel López Obrador de manera absurda, protegiendo a Enrique Peña Nieto. Ahora se explica uno por qué fallan así. Su salario neto será de 252.801 pesos mensuales, ya considerando las prestaciones, ¿no?, de los 9 consejeros electorales. Un diputado federal percibirá en todo este año, a lo largo de este año, anualmente 1.904.848 pesos brutos, dice el documento. Si la dividimos en 12 también, es decir, mensualmente ganarán 158.777 pesos mensuales. Por eso aprobaron esa nueva Ley Federal del Trabajo regresiva y unilateral. Entonces, yo concluyo toda esta información, Jorge, planteando que no podemos hablar de justicia laboral ni de Estado de Derecho en un país en donde las autoridades que se encargan de aplicar y cuidar que se respete la ley, lo hacen políticamente y que además tienen ingresos que en cualquier país del mundo esto sería escandaloso. Es insultante. Que en cualquier país del mundo esto sería motivo de movimientos sociales para que a estas gentes se les bajara ese tipo de ingresos, porque lo que están generando, lo que están llevando al país, estas autoridades laborales, diputados, Junta Federal, consejeros, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que están haciendo con su actuar y además con ellos sí con sus privilegios, no los trabajadores, es llevar a este país a situaciones de carácter violento que a nadie va a convenir, porque finalmente le están cerrando a uno los caminos legales. En el caso del ESME, por ejemplo, quiero concluir diciendo pues que queda muy claro, en mi opinión, yo no soy ni dirigente del sindicato, soy un trabajador en resistencia, que la vía jurídica está cancelada. Aunque se diga que bueno, se va a establecer recurso legal, está bien que se haga a través de los tribunales, pero me parece que la única vía, está cancelada la vía legal, la vía jurídica, no porque el sindicato lo quiera, sino porque así lo han demostrado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Nos violentaron nuestro amparo y la única solución que yo le veo es la situación política. El ESME no puede solo. El ESME, como lo hicimos en 1999, tiene que hacer una convocatoria. En aquel entonces se hizo para detener la privatización de la industria eléctrica,
y hubo una convocatoria importantísima que detuvo la privatización de esa industria. Hoy, de la misma manera, tenemos que convocar a Morena, al movimiento Yo Soy 132, a las juntas de buen gobierno, a los mineros, a los sobrecargos, a todos los agraviados, a que formemos un gran frente para detener estos embates. Porque de otra manera, pues en el caso de nuestro sindicato vamos a ser presa de la precariedad y de un autoritarismo terrible, como se ha venido viendo, no solamente en el caso del SME, sino en el caso de todos los organismos u organizaciones que leí, y que son muchísimos, que han sido presas de este modelo de capitalismo salvaje. Pues bien, David, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Has hecho una magnífica exposición con este estudio, lo que significa la élite política, hay que decirle así, y todos los privilegios que tiene, y el gran reto que tiene todos los mexicanos, ¿no?, de a pie, que somos la mayoría, y que solamente nos falta el saber organizarnos, David, porque duele mucho saber que los ciudadanos en México estamos despolitizados, de verdad, y eso hay que reconocerlo, y que también hay mucha ignorancia, somos ignorantes, pero además también somos manipulables. Sí, todo con lo que pasó en función de lo del SME, de los mineros, ahora de lo que viene del petróleo, es base fundamental que un enemigo común que tenemos es mediático, que es la televisión, en donde a través de estarnos pasando 1000 veces lo mismo, nosotros por nuestra ignorancia creemos en lo que se nos dice ahí. Es decir, somos también manipulables, David. Pues bien, amigas y amigos, esperamos que haya sido de su agrado el programa. Nos estamos viendo la próxima semana, David. Nos despedimos de nuestro auditorio. Un saludo a nuestro compañero Oscar Leldi. Esperamos que se reponga lo más pronto posible para que contemos con su presencia la próxima semana. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.